años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así de que este es el pasaje que encierra muchas cosas preciosas. Hay 50 puntos acerca del milenio, 50 puntos. Y hoy creo que si mucho veremos unos 4, si mucho. Todos tienen su base fundamental bíblica para que nosotros entendamos muy bien la relación que hay entre lo que se habla proféticamente, lo que se habló proféticamente y lo que está establecido aquí en la palabra. Así de que podemos comenzar a decir que el milenio va a ser un tiempo muy hermoso, un tiempo muy incomparable, porque en ese tiempo va a haber paz, va a haber sanidad, va a haber gozo, van a haber muchas cosas muy diferentes. ¿Y sabe cuál es la razón? La razón es porque el diablo no va a estar presente. Por eso era importante, usted ve ahí que al principio habla la palabra que descendió un ángel y con él traía la llave del pozo del abismo y traía una gran cadena en la mano. Eso significa, y dice la palabra, que la bestia fue aprendida, el dragón fue aprendido y fue llevado a un lugar, al abismo, que es un lugar de prisión. En el transcurso del estudio vamos a ver todas estas cosas, qué significado tienen y por qué están ahí escritas. Pero lo que podemos decir es que la idea, vea usted, comience a relacionar la idea en su mente, en su corazón, porque esa es una de las preguntas que posiblemente se hacen muchos cristianos, y yo me la he hecho también. ¿Cuál es la razón de pasar 1000 años? ¿Por qué no de una vez pasamos a la vida eterna? Sino que porque hay 1000 años. Y hay una razón justa por la cual tiene que pasar la iglesia los 1000 años. Y es porque en este tiempo nosotros tenemos que darnos cuenta que aprender todo lo que está relacionado con la justicia de nuestro Dios. Porque al principio Dios hizo al hombre eterno. Adán y Eva eran miembros que iban a ser eternos. Ellos tenían la eternidad por delante. Ellos tenían una vida adecuada, módica, donde lo tenían todo. Por eso Dios crió todas las cosas que nosotros hemos visto. Hemos dicho que todas las cosas nos han servido a nosotros. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un razonamiento. Él no lo hizo por gusto o porque quiso o se le fue una palabra y ahí resultó algo que creó. No, Dios lo hizo con un propósito. Por eso nosotros también podemos decir que nosotros fuimos creados con un propósito. Todos fuimos creados con un propósito. Así como Dios hizo todas las cosas con un propósito, así también nosotros fuimos creados con un propósito.
¿verdad? El propósito de Dios para con nosotros es podernos ver, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué de tal manera? O sea, ese detalle. Dios nos ama de una manera tan grande que nosotros no la podemos imaginar hay veces, porque si nosotros pensáramos en esto, fuéramos muy diferentes. Le digo por qué. Porque hay muchos cristianos que tienen en poco la bendición de Dios. Muchos cristianos que tienen en poco las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque les da igual. Es o no es, o voy o no voy, o quiero o no quiero. Pero las cosas no son así, gracias a Dios, porque usted y yo hemos llegado a ese grado de entender realmente que nuestro Dios merece honra y gloria y Él nos ama de una manera increíble. Por tal manera nosotros tenemos que amarle a Él de la misma forma, porque Él nos amó. A nuestro Dios le dolió cuando el hombre pecó. A Dios le dolió. Pero sabe, si había una cosa es de que Dios siempre ha dado un libre albedrío y ahí viene otra resolución. Porque si no hubiera un libre albedrío, entonces Dios no ha creado al hombre tal como nosotros somos. Porque entonces Dios nos hubiera llevado a nosotros como autónomas o como robots o como personas que nos pueden manipular fácilmente en un carácter diferente. Pero Dios nos dio un libre albedrío y es ahí. Por eso el Señor Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo lo que había en el jardín del Edén, de todo podían comer menos de un árbol. Ahí les estaba poniendo esa condición, ¿verdad? El libre albedrío, pero Él les estaba diciendo, Él les dio un conocimiento amplio, porque el día de que ustedes coman de ese árbol, ustedes morirán. Se los dijo claramente, pero le dejó el libre albedrío, ¿verdad? Porque Dios no quería a un Adán ni a una Eva que fueran como unos robots, ¿verdad? Sino que fueran de carne y hueso, con sentimientos puros, para darle la gloria a Dios. Dios tenía una comunión con ellos, una comunión tan estrecha, y eso era algo formidable en la vida. Pero Satanás desde el principio, nosotros sabemos la historia, él llegó a ese lugar del jardín del Edén. Entonces, como él es el siervo de las tinieblas, el padre de mentira, el Dios de la muerte, entonces el trabajo de él era poder destruir todo lo que tenía el hombre preparado, todo lo que tenía como una gran bendición. Y el diablo llevó a Adán y Eva a cometer el pecado, el error, ¿verdad? Diciéndoles que el día de que ellos comieran de ese fruto no iba a pasar nada, sino que más bien ellos iban a llegar a tener el conocimiento del bien y del mal. Y eso le pareció a Eva algo formidable en su mente. Y ella cometió ese pecado y arrastró. Usted encuentra en el capítulo 3 o 4, donde Dios maldice la tierra. En el momento que maldice la tierra, óigame bien, en aquel tiempo, en el jardín del Edén, habían fieras, pero yo digo fieras ahora, pero habían de esos animales feroces que hay ahora, leones, leopardos, serpientes y bueno, toda esa clase, pero no eran los animales que ahora existen, o sea que ellos tenían una comunión con el ser humano, no se hacían daño, ni el hombre le hacía daño al animal, ni el animal al hombre. Pero cuando Dios maldijo la tierra, desde ese momento las cosas cambiaron.
Ahora miramos un mundo completamente modificado, un mundo destructor, un mundo donde se mueve el espíritu de muerte y donde un hombre no puede convivir con ningún león, con ninguna fiera de esta índole. ¿Por qué? Porque la tierra fue maldecida. Ahora vamos entrando por el detalle del milenio, ¿verdad? Porque vamos a llegar a conocer aquí de que aquí en estos 1000 años el hombre convivirá con aquellas que fueron las fieras, y ya mañana ellos ya estaban pecando. No, ellos tuvieron que tener una vida en el jardín del Edén. Pero todo cambió de un momento. ¿Cuánto tiempo el diablo estuvo subyugando, estuvo luchando para que esta pareja cayera de la gracia? Muy bien, vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que ahora en los 1000 años que habla la palabra, el diablo no puede estar ahí. No puede estar, porque por eso desde el principio dice la palabra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, con la llave del abismo. Ahora, debemos de saber que el abismo y el infierno son lugares muy diferentes. Ahorita en el infierno no hay ningún personaje, o sea, ningún ser humano. Será hasta el juicio final al cual vamos a llegar cuando vayamos concluyendo con todos esos estudios. Nos vamos a dar cuenta quiénes van a ir a dar al infierno, posiblemente quiénes van a ir al abismo. Hay lugares de oscuridad. Por eso recuérdense que la Biblia dice que hablando del trono blanco, dice: y vi a grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue el libro de vida, y fueron juzgados que todo ser humano va a ser juzgado según lo que hizo en su vida. Ahí va a salir detalladamente todas las cosas, y conforme a lo que hizo será condenado. Así es lo que dice la palabra, ¿verdad? De todas maneras, todo lugar de castigo es horrible. Se le aconseja que a nadie se vaya a esos lugares, porque por eso está la gracia. De igual manera, cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, que es muy diferente, entonces dice que vamos a ser recompensados por todo lo que nosotros hicimos, sea bueno o sea malo, mientras estuvimos en este cuerpo, dice la palabra. Y conforme a eso, nosotros vamos a ser recompensados, y conforme a eso también vamos a ser condenados. Ese estudio ya lo pasamos. Solo quiero recalcarles algo, que la Biblia dice, cuando dice que hay pecados de muerte, se lo está diciendo a la iglesia: hay pecados de muerte. Cuando dice que hay pecados de muerte es porque se está hablando de la segunda muerte, que habrán algunos cristianos que lamentablemente están muriendo y van a morir en pecado, y en pecado de muerte. Entonces, estos cristianos, entre comillas, ellos van a pasar momentos terribles, momentos tremendos. Es más, la palabra del Señor dice de que hay de aquel que, sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo, será doble su castigo. ¿Por qué? Porque sabe lo bueno y más sin embargo hizo lo malo. Pero también hay un acondicionamiento, que mientras usted y yo estemos en el cuerpo, podemos enmendar cualquier cosa. Por eso se le pide a todos y cada uno que nosotros hagamos un examen de conciencia, y nosotros mismos sabemos muy bien hasta dónde amamos a nuestro Dios.
Ese es el calibre que nosotros tenemos en nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a nuestro Dios, entonces vamos a hacer las cosas que nos convienen a nosotros hacer, no para poder bregar por otros. Aún, déjeme decirle que al estar en la iglesia, al participar en la iglesia, nosotros con eso no hay una conformación satisfactoria para poder alcanzar lo que queremos. Lo que Dios quiere en nosotros es que nuestro corazón esté puro, sincero ante Él. Por eso se corre el riesgo y nos duele nuestro corazón, porque llegamos a ser una familia en Cristo Jesús, y cuando nosotros miramos a alguien que no está en la condición como debería de estar, entonces algo está pasando en su corazón, y tiene el riesgo de perder todas las cosas que están establecidas. Por eso uno mismo se tiene que juzgar. Gracias a Dios, con calor o sin con calor, ustedes están aquí. Con problemas o sin problemas, ustedes están aquí. ¿Por qué? Porque ustedes y yo amamos a nuestro Dios, porque lo sentimos en nuestro corazón, da testimonio a nuestro corazón. Es un deleite grande poder estar en la casa del Señor. No estamos por obligación, ni por necesidad, ni por un compromiso. Estamos porque amamos a nuestro Dios. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Entonces, nosotros tenemos una lucha ahora, y la lucha es con el diablo, y la palabra nos enseña, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales de maldad. El diablo está ahora. Por eso no puede haber una manifestación de gracia como la que está hablando de los 1000 años. ¿Por qué? Porque en los 1000 años todo va a ser pacífico, va a ser una situación muy diferente a la que nosotros estamos ahora. Ahorita usted tiene calor, usted tiene hambre, usted tiene sueño, usted tiene esto, usted tiene lo otro, tal vez. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Pero un día nosotros tendremos un cuerpo glorificado y estaremos en un lugar donde todo será diferente. Indudablemente así estuvo Adán y Eva un tiempo, porque ellos eran eternos. Ellos murieron en el momento que pecaron. Entonces, por eso la palabra del Señor al final dice, cuando fue encadenado el diablo y los 2 testigos, la bestia, la palabra dice que al final el diablo será nuevamente desatado. Entonces habrá como un pequeño cambio, pero se aproxima el final. Pero hay una causa por la cual esto va a suceder, y por eso es importante llegar hasta el final para poder conocer eso. Dice la palabra, había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 9, hay 9. Miren lo que dice la palabra. Dice, el 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Recuérdese que el símbolo de la estrella son los ángeles. Eso lo vimos al principio, una enseñanza siempre del libro de Apocalipsis. Así que cayó una estrella del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Nuevamente está hablando sobre la llave del pozo del abismo, la cual estamos ahora nosotros viendo en el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 1. Y dice, y abrió el pozo del abismo. Mire bien, el pozo del abismo, o sea, con esa llave dice que abrió el pozo del abismo. Y abrió ese pozo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esos son simbólicos, pero son demonios. Y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
Qué interesante, ¿verdad? Lo está hablando acá. Entonces, lo que dice aquí la palabra es que se le dio esa llave del pozo del abismo. Ahora, en el pozo del abismo es un lugar de oscuridad y de tormento, un lugar donde hay demonios. Ahí hay demonios encarcelados, demonios que están ahí por mucho tiempo. Recuérdese que hay un pasaje en los evangelios donde aparece el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Él tenía legiones de demonios, él estaba poseído. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en aquellas tierras y pasó por aquella región, este demonio se le encaró a nuestro Señor Jesucristo. Una de las preguntas que le hizo es que le dijo: ¿qué tienes con nosotros? Una palabra muy importante que nosotros tenemos que analizar, porque ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Entonces, una de las misiones muy importantes que nuestro Dios tuvo y tendrá siempre para su iglesia es que Él vino a librarnos de todo lo que nosotros estábamos cautivos. Nosotros estábamos cautivos por el diablo, nosotros éramos hijos del diablo, al cual reprendemos en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Ahora nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres, porque nosotros le recibimos en nuestro corazón y su sangre nos perdonó. Pero este Gadareno le hace esa pregunta. Ya sabían ellos que nuestro Señor había llegado para liberar a ese joven o a esa persona que estaba poseída. Al final del relato de ese acontecimiento, los demonios, estas legiones, le piden a nuestro Señor Jesucristo que los deje salir y que ellos puedan tomar el control en unos marranos, en un hato de marranos. Un grupo de marranos, eran cientos de marranos los que estaban, y el Señor se lo permitió. Por eso hubo un problema en esa región, porque pues los dueños de estos animales, de estos marranos, pues tuvieron pérdidas, porque dice que los demonios se metieron y se despeñaron y fueron a caer al pozo del abismo, el cual habla aquí. Es ahí donde ahora nosotros entendemos por qué ellos pidieron eso. ¿Por qué lo pidieron? Porque era la única forma como ellos podían llegar a ese lugar de tormento, donde les tocaba estar, donde les toca estar. Pero ahora nosotros vemos aquí, hermanos amados, que hay un ángel que viene con la llave del pozo del abismo y viene para abrir el pozo del abismo. O sea que trae esa misión, y eso es algo terrible. Por eso recordemos que en el milenio ya la iglesia no va a estar en la tierra, porque entonces nosotros ya hemos pasado lo que dice la palabra, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso tenemos que venir paso por paso para poder entender muy bien esto. Después de los 1000 años viene lo que Dios explica, lo que dice: hay cielos nuevos y tierra nueva. Y después de eso es donde ya viene el juicio final. O sea, que viene el juicio final y donde Dios explica y nos da a conocer que hay cielos nuevos y tierra nueva. Qué maravilloso es esto. Pero aquí ya la iglesia no está. Cuando los 1000 años, ¿dónde va a estar la iglesia? Nosotros estaremos en un proceso glorioso. Nosotros estaremos a punto de entrar y tomar posesión de esta gran bendición. Este es uno de los acontecimientos para los cristianos que es grandemente verídico y grande y maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Lo creen, y por eso lo vamos a ir viendo, pero quiero explicar solo brevemente algunos pasajes. Como les digo, no se preocupe, si no terminamos hoy, terminamos mañana. Dice la palabra:
y prendió al dragón, a la serpiente antigua. O sea, prendió, no dice que mató, sino que dice que prendió al dragón, a la serpiente antigua. Está hablando de Satanás. Dice que es el diablo y que es Satanás, y los ató por 1000 años y los arrojó al abismo. Oiga, ¿a dónde los arrojó? Al abismo. Al abismo, a donde están esos seres de los cuales hemos hablado que están en prisión. Un día van a ser sueltos del abismo, de esa prisión, y van a ser trasladados para una vida eterna en sufrimiento en el mar de fuego, o sea, en el infierno. Y lo vamos a ver también, porque todo tiene su explicación. Y los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello sobre él para que ninguno engañase más a las naciones. O sea, vea muy bien, dice que le puso un sello para que ya no engañase más a las naciones. Nosotros podemos pensar que esto es un broche como de seguridad para nosotros. Nosotros ahora, ¿cómo conocemos al enemigo? ¿Cómo podemos conocer al enemigo? Mire, el enemigo realmente, si usted se da cuenta, no tiene parte ni arte esencialmente con la iglesia. Cuando yo le digo esencialmente, porque él no viene y toma control de eso. O sea, él tiene facultad, hay cosas que él desarrolla en nuestras vidas, pero en nosotros, ¿sabe por qué hay un sello en nosotros? El sello del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar completamente seguros que el diablo no puede con nosotros. El diablo no puede con nosotros. Cuando el diablo toma control de algunos cristianos es porque algunos cristianos no están en la comunión como deberían de estar. Por eso debemos de recordar. Y porque la Biblia dice que el único pecado imperdonable, y está aquí también, más adelante lo vamos a ver, el único pecado imperdonable es la blasfema contra el Espíritu, porque el Espíritu tiene algo muy esencial ahora con la iglesia. Así que la iglesia no tiene por qué dudar ni por qué pensar de que ay, el diablo me va a hacer esto, me va a hacer el otro. Nosotros tenemos que andar erguidos con nuestra frente, porque el diablo no puede hacer absolutamente nada con su iglesia, al menos que Dios se lo permita, como en el caso de Job. Pero tiene que ir primero allá con Dios, pero ya es un asunto muy diferente. Pero el diablo, que él quiera por su parte hacer algo contra nosotros, jamás podrá. Nosotros somos libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, debemos de tener en cuenta que el diablo viene con sus artimañas. Él no nos ataca directamente porque no puede, porque hay un sello en nosotros, pero sí puede poner tropiezos, puede llevarnos a tentaciones, y es ahí porque nuestro Dios dice que Dios no puede tentar a nadie. O sea, el diablo sí te va a tentar. El diablo sí nos va a tentar. Ese es el trabajo del diablo, querer tentarnos con algo, poner algo delante de nosotros para que nosotros podamos caer en pecado. Entonces ahí sí tiene la victoria el diablo sobre nosotros, pero es ahí donde nosotros tenemos que tener sabiduría y saber nosotros pelear y vivir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros estamos bien con nuestro Señor Jesucristo, mire, nada nos va a pasar. Va a llegar una tentación a su vida y usted la va a pasar, ¿verdad que sí? En la modificación de nuestra personalidad, Dios nos enseña cómo nosotros tenemos que cambiar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, ya no hablar mal del prójimo, amar a nuestro prójimo, ya no pensar mal en esto ni mal en lo otro, sino más bien en la unidad, en el deseo de poder encontrar la solución, la oración sobre todas las cosas.
pero son cosas que a veces dentro de la facultad humana nos cuesta poder alcanzarlo y admitirlo. Pero poco a poco nosotros vamos aprendiendo cómo podernos enfrentar a todas estas cosas. Así de que rápidamente dice que y los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Fíjese que aquí solo en este pasaje hay 6 veces mencionada 1000 años. Esta es la primera. Desde 1000 años, o sea que fue encadenado 1000 años y los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años otra vez, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, aquí miremos, y este es otro estudio, es que es tremendo esto. ¿Quiénes tienen la facultad de sentarse en trono y poder juzgar? Qué tremendo es esto. Son los 12, recuérdense que hay 24 tronos, habla la Biblia. Y de esos 24, 12 tronos son para los 12 apóstoles. Son estos los que van a tener esa facultad de poder juzgar. De poder juzgar. Por eso dice la palabra, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. O sea que hay almas que van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Es ahí donde se habla el famoso chip y todo lo que está pasando ahora y que va a suceder, va a venir en su auge más adelante. Sigue diciendo la palabra: los que habrían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ahí habla otra vez. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Oiga, aquí está hablando de los que van a estar en el trono blanco, porque dice, pero los otros, oiga bien, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora bien, la palabra del Señor dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos con el Señor en las nubes. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo. ¿Qué es de los que hay anteriormente o de los que murieron en pecado y que no recibieron a Cristo? Pues ellos no van a resucitar. Los únicos que vamos a resucitar, si el Señor viene hoy en la noche, va a ser usted y yo, va a ser su iglesia. Pero los otros van a seguir dormidos. ¿Me explico? ¿Verdad que sí? O sea, no dormidos, sino que muertos. Los dormidos somos nosotros, los cristianos, porque nosotros no morimos, nosotros descansamos, dormimos. Así dice la palabra. Entonces, por eso la palabra dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, la primera resurrección para ellos. Para ellos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, bienaventurado los que tienen, van a tener la bendición en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que van a tener
esa bendición de la primera resurrección. Es usted y yo, la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí o no? Me estoy explicando. Amén. Es importante porque hay veces uno piensa, pero otros, ¿quiénes son esos otros que como que se enrolan, que son salvos también, pero no está haciendo una referencia donde dice, pero los otros, los otros, esa condición de expresión trae también una conjetura muy gravosa. Pero los otros muertos, dice la palabra, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección para ellos. Entonces, cuando se terminen los 1000 años, entonces van a haber personas que van a resucitar. ¿Por qué van a resucitar? Porque se van a estar preparando para ir al trono blanco, al juicio final, que son los pecadores. Pero usted y yo, primero Dios, ya no vamos a tener que ver con eso. Se goza con el Señor. Gloria al Señor, bendito sea su nombre para siempre. Dice la palabra, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? ¿No es usted y yo? ¿No es la iglesia? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gócese, alégrese. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos. O sea, nosotros ya no vamos a tener esa situación de la segunda muerte, porque nosotros fuimos resucitados y bendito Dios, que ahí para nosotros empieza una fiesta eternamente y para siempre. En diferentes formas, pero nosotros vamos a estar cerca del Señor. El primer acontecimiento son las bodas del Cordero. Se goza porque va a estar en las bodas del Cordero. Mientras estén aquí los 7 años de aflicción, de tormento, nosotros vamos a tener 7 años en la presencia gloriosa de nuestro Dios, en las bodas del Cordero. Por eso habla sobre esto, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, ya solo no tiene potestad sobre nosotros. Mire lo que dice la palabra en el libro de siempre Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, me parece que está aquí, a ver si lo encuentro, donde dice, y en el verso 13, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ellos sí, porque ahí están en el trono blanco. Y dice, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O ahí está otra vez la palabra 1000 años. Reinaremos 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces será suelto de su prisión. Así dice la palabra. Serán sueltos de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Recuérdese que allá se comienza a hablar de la guerra del Armagedón, ¿verdad? Donde supuestamente el diablo piensa que va a tener la victoria, pero es ahí donde todo va a finalizar. Y habiendo sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Dónde estaban estos tres? En el lago de fuego. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, van a haber personas con la calaña de esta altura. Ustedes saben que hay humanos que son tremendos, están haciendo cosas terribles. Vamos a hablar de un personaje, Hitler. Mató a miles y miles de judíos. Ese hombre, ¿dónde está? Pues indudablemente que está preparado un lugar. Al final de todo hay un lugar para este individuo. Está para Satanás, para la bestia, pero también para todos y cada uno de aquellos zánganos que tuvieron la maldad en su corazón mientras estuvieron vivos. Así de que cortamente hablé de este trozo, pero ahora venimos y comenzamos a entrar en una reflexión más hermosa. Ya les digo, son 50 puntos acerca del milenio, Entonces, vamos a empezar a ver, déjeme ver la hora, faltan 9 minutos. Vamos a ver el primer punto, el reino de los 1000 años. El reino de los 1000 años que nosotros encontramos aquí. Este es un reino, porque aquí en este reino de los 1000 años se le llama el reino porque es ahí donde hay un reino glorioso que va a reinar nuestro Señor Jesucristo. Es el reino de Dios. Punto número 2, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se reúnen todas las cosas en Cristo Jesús. Vayamos a Efesio, vayamos al libro de Efesio. Libro de Efesio. En el capítulo Efesios capítulo número 1 y verso 10. Mire lo que dice el Señor en su palabra. De reunir todas las cosas en Cristo, vamos a leer el 9 para ver con más enfoque. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí nos está dando el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fue lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que Dios ama a su creación de una manera tan grande por lo que Él hizo en ella. El verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso mandó nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a veces solo pensamos en la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese es el regalo más grande. El estado que Dios nos sacó, solo Cristo nos pudo cambiar ese estado que teníamos, el estado pecaminoso, al estado el liberado. O sea que Cristo nos liberó, nos limpió, nos purificó. Entonces, así dice su palabra, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, o sea, en el hecho completo de toda la historia, de todo lo que sucede. El único objetivo que trae esto es en el cumplimiento de los tiempos, así que las cosas que están en los cielos como en las que están en la tierra. O sea, ese es uno de los enfoques de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cambiar todas las cosas. Él vino a proporcionar a través del tiempo
el cambio de todas las cosas que nosotros tenemos ahora. Y eso es lindo de entenderlo, porque nosotros, mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos en esta carne, mientras estemos vivos, hermanos amados, si usted y yo ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que nada ni nadie nos pueda interrumpir poderle amar y glorificar y adorar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque reconocemos, hermanos amados, que nuestro Señor vino por ese propósito glorioso, por cambiar la situación humana. Y aparte de eso, dar a conocer lo que ahora nosotros estamos encontrando, esas grandes bendiciones, hermanos amados. ¿Cómo es posible? Nosotros no merecíamos absolutamente nada, porque éramos pecadores, no necesitábamos nada, mas Cristo nos amó de una manera grande. Y ahora Él viene y aparte de habernos hecho libres, Él nos da el conocimiento y nos comienza a poner todas las cosas de una manera gloriosa como una bendición para nosotros. Dígame usted, ¿no vale la pena que nosotros adoremos a Dios? ¿No vale la pena vivir cuántos años aquí en la tierra para alcanzar todo lo que Cristo tiene preparado y que vino a hacerlo a través de su cuerpo, de su vida? Por eso Él se hizo hombre, vivió como los hombres para entregarnos todo lo que está preparado en el futuro para nosotros. Gloria a su nombre para siempre. Dios merece toda honra, pero sincera en nuestro corazón. No así de palabras, sino de corazón. ¿Y qué importa que le digan que es un santulón? ¿Qué le importa que le digan esto, que le digan el otro? Porque solo Dios conoce su corazón, solo Dios conoce su vida. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos agradecidos con nuestro Dios por lo que Él hizo en nuestra vida, porque Él hizo tantas cosas, Él nos cambió. ¿Dónde estaríamos hoy si Cristo no nos hubiera salvado? Repito, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque todo esto se está viendo acá, todo se está cumpliendo, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Bendito y alabado sea su nombre. Pongámonos en pie y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre eterno. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque cada día nosotros aprendemos más de ti. Ayúdanos, Señor, para poder llegar hasta el final de nuestra carrera. Que podamos llegar, Señor, con la luz que brilla en nosotros. Gracias te damos por los ángeles, por los arcángeles, por los querubines, por los seres espirituales, Señor. Gracias. Gracias por la iglesia Camino de Fe. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por lo que hemos tomado muy, muy en cuenta nuestra vida espiritual. Y te damos gloria y honra. Te suplicamos y te pedimos, tú que escudriñas los corazones y la vida, Señor, de tu pueblo y de tus hijos. No queremos que nadie perezca, Señor. Pero hay un libre albedrío, Padre eterno, hay un libre albedrío de hecho. Pero yo te pido que extiendas en tu amor tus manos y puedas tocar los corazones duros, los corazones de piedra, Padre. Nosotros los ponemos delante de ti porque amamos, Señor, amamos a tu pueblo, a tu iglesia, nos amamos a nosotros mismos, Señor. Gracias, divino Dios, porque sabemos que de un momento a otro la trompeta sonará. De un momento a otro tu iglesia, Señor, será levantada y nosotros estamos listos para poder ser partícipe de todas estas cosas preciosas. Te pido por mis hermanos, Señor, que están pasando por problemas, Señor, están pasando por necesidades físicas, enfermos, algunos, Señor, algunas emociones fuertes en sus corazones, pero yo te pido que tomes el control de ellos. Bendice a la familia Ruiz, bendice a la hermana Maribel, Señor, bendícela
Padre eterno, y ayúdala para que, Señor, ellos puedan llevar a cabo, Señor, todo aquellos que tienen que cumplir, Señor, con la separación que hubo, Señor, en este joven. En el nombre maravilloso de Jesús te lo suplicamos. Así te pedimos por la familia Meléndez, Señor. Conforta esos corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por la sanidad de mis hermanos. Gracias, Señor, por poner tus manos gloriosas y porque sobre la mesa nunca ha hecho falta el pan cotidiano. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.